cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, LRL 311 Radio Parroquial FM 105.1 informa que sus estudios y oficinas administrativas están ubicadas en la calle México 2745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su titular el Arzobispado de Buenos Aires. Aquí comienza Peregrinando, y lo estaremos haciendo con la palabra de Dios hacia nuestra actualidad, con la conducción de Mauricio Yara, Juan José Bianchi en la producción, José Luis López en la puesta en el aire, la colaboración de Miguel Ángel Belén y, lo más importante, tu atención y participación. Peregrinando. Muy buenos días en esta mañana de sábado 9 de mayo de 2015, una mañana un poco nublada, pero el que nos trae el sol es el Señor en esta mañana, así que comenzamos el peregrinando con todas las ganas. Queremos acompañarte en este día, queremos acompañarte además para que nos sigas escuchando en la semana. Ya que nos podés escuchar a través del canal de YouTube, Peregrinando, que está recién estrenadito esta semana. Ahí ya está puesto el programa de la semana pasada. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas para vos, un montón de cosas para vos. Tenemos además un tema muy importante, un tema muy fuerte y hasta podría llegar a ser quizás polémico, pero un tema que necesita de nuestra atención y de nuestra vivencia también. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra discriminación? ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra discriminación? Porque de eso nos vamos a estar refiriendo en todo este día. La cuestión de la discriminación injusta. Vamos a peregrinar hacia que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice en Hechos 9:34 que Dios no hace acepción de personas. Entonces hoy vamos a estar caminando hacia ahí, hacia la no discriminación injusta y hacia la inclusión. La no discriminación injusta y hacia la inclusión. Vamos a tener después esta palabra que vamos a ir viendo en Hechos 9:34, que guarda relación con la primera lectura que se va a proclamar mañana domingo, que es domingo sexto de Pascua, ciclo B. Sería Hechos 10, 25, 26, 34, 36, 43, 48. Pero nosotros simplemente nos vamos a basar en un aspecto, que es el que está en Hechos 9:34. Dios no hace acepción de personas. Después vamos a estar presentando un libro chiquito, pero muy interesante, de un pastor luterano, que además lo vamos a tener como invitado en la entrevista, el pastor Lisandro Orlov. El libro se llama El amor incondicional, espiritualidad para acompañantes de personas con VIH o SIDA, porque está dentro de la temática que tenemos hoy. Después escucharemos El viaje que cambió el mundo, ese radioteatro que comenzamos el otro día, y además probablemente vamos a tener la palabra del autor del radioteatro, que es Alfredo Musante, un comunicador católico de gran trayectoria. Bueno, vamos a estar también entrevistando al pastor Lisandro Orlov, como dijimos, respecto a esta cuestión de la discriminación a los enfermos con VIH o SIDA. Luego veremos la gema bíblica, donde vamos a estar viendo también, vamos a estar escuchando, nos vamos a estar encontrando con el Señor, un tema muy interesante que está en Mateo 25:40.
muy lindo. Vamos a estar contemplando esa palabra. Y así, bueno, vamos a llegar hasta el final, donde para poder hacer algunas conclusiones respecto a esto de la inclusión y la no discriminación injusta. Vamos a ir viendo también esto de la discriminación, de dónde viene la palabra y cómo la podemos aplicar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de discriminar? Y qué es lo que quiere decir también el tema de discriminar en forma injusta, que es precisamente lo que es negativo, ¿no? Negativo. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida ya nos vamos poniendo en movimiento, vamos marchando, caminando hacia la inclusión y la no discriminación injusta. Peregrinamos abriendo caminos y construyendo puentes, pensando y dialogando, sintiendo y razonando. Así, vamos por la vida caminando con otros pares y con otros impares. Peregrinando. En el aire, peregrinando. Gente que busca el amor verdadero.
Seguimos peregrinando. Comunicate con nosotros al 4956-2399 o al 4600-4841. FM Parroquial 105.1 MHz. Una radio para vos y para usted. Vamos a la fuente de la vida. Reflexionemos con la palabra de Dios en Peregrinando. Escuchábamos el tema de Laura Pausini, Gente. Bien, ahora tenemos la reflexión bíblica. Y la vamos a hacer sobre esta palabra que está en Hechos 10. La palabra que se va a proclamar es Hechos 10, 25, 26, 34, 36, 43, 48. Y hay un aspecto ahí que dice que Dios no hace acepción de personas. Pero lo primero que vamos a hacer es contextualizarlo. Es decir, vamos a hablar de toda la sección. Vamos a tratar de leerla para poder entenderla en su contexto, que sería Hechos 10, del 24 al 48. Ahí dice: al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa, alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al 3er día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra.
Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Bien, esta es toda la palabra, ¿eh? Decimos, esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este sería todo el contexto sobre el cual está por ahí picadita la palabra para la liturgia. Tiene algunos versículos de acá, algunas partes. Pero todo el capítulo 10 de Hechos, está dedicado a este centurión romano que era temeroso de Dios. Él y toda su familia. No solo él era temeroso de Dios, sino toda su familia. Es decir, una categoría de simpatizante con el judaísmo. Esos eran los temerosos de Dios. Sin llegar a estar convertido plenamente. Sin llegar a estar convertido al judaísmo plenamente. Pero él simpatizaba con el Dios de Israel, que es el mismo Dios que tenemos nosotros. Podemos dividir el capítulo en 3 claras secciones. Una sería de los versículos 1 al 8, que es la visión de Cornelio. Cornelio primero tiene una visión, donde Dios lo va preparando para el encuentro con Pedro. Después, a partir del versículo 9 hasta el 23, una segunda parte de todo este capítulo 10, que habría que verlo todo para poder contextualizarlo, es la visión de Pedro en Jaffa. Visión de Pedro en Jaffa, del 9 al 23. Y finalmente, los versículos que acabamos de leer, 24 al 48, el bautismo de Cornelio. El bautismo de Cornelio. Entonces nuestra sección litúrgica está contenida dentro de esta tercera parte, del bautismo de Cornelio. Los relatos de visiones preparan para que se produzca esto, el bautismo del pagano Cornelio, alguien que hasta ahí se entendía que estaba excluido de las promesas del Dios de Israel, incluso para los cristianos. Por eso la visión que el Espíritu Santo le da a Pedro, que lo hace comer un montón de cosas que para él eran abominables, y ahí comprende luego que Dios es el Dios de todos, no solo de los judíos, sino también de los paganos. Podemos ver algunas secuencias bien dinámicas. Por ejemplo, en el versículo 24, con esto vamos recorriendo esta parte, donde Pedro llega a Cesarea y Cornelio espera su visita reunido con su familia y amigos. Después, en el versículo 25, Cornelio se postra ante Pedro como señal de inferioridad. Como señal de inferioridad. En el versículo 26, Pedro lo levanta a Cornelio y rechaza esa proskinesis, sería la palabra griega, esa prosternación de Cornelio, ese homenaje que le ha rendido Cornelio. Pedro lo rechaza. Pedro conversa amistosamente con Cornelio en el 27 y entra en su casa. Luego del 28 al 33 están las explicaciones previas al primer discurso de Pedro a los gentiles. El primer discurso de Pedro, a quien consideramos el primer papa, a los gentiles. Luego de los versículos 34 al 43 está el discurso de Pedro propiamente, a los paganos, a los gentiles, donde nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Luego los versículos 44 al 46, el Espíritu Santo interrumpe ese discurso de Pedro y cae sobre los que escuchaban la palabra, produciendo la manifestación del hablar en lenguas, esa manifestación del Espíritu del hablar en lenguas. Y después de versículos 47 al 48, Pedro, al observar la manifestación del Espíritu, comprende que han pasado por la misma experiencia que había pasado él y los demás apóstoles en Pentecostés, y por lo tanto no puede negar el bautismo de Cornelio. Bueno, así ha quedado planteada esta palabra en esta mañana de sábado, y para irla degustando, esto que está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Nos encontramos en un ratito y ya vamos metiéndonos
desmenuzando y pudiendo sentir todos los sabores de esta palabra de Dios. Nos vamos a una pausa y nos encontramos enseguida. Hola amigos de FM Parroquial, soy Matina, intérprete compositora católica española, y quiero presentaros mi single Alejarte de él. Es el primer tema del álbum y muy especial para mí, pues es el primer single elegido para dar salida a este primer trabajo de canción cristiana, estrenando una nueva vida. Es un tema muy positivo que intenta transmitirte a ti, querido amigo, esperanza y también la certeza de que nadie ni nada podrá contigo si verdaderamente tienes a Dios en tu corazón. Quiere decirte que eres muy importante para Él y no solo te abandonará nunca, sino que su amor es tan grande que es imposible escapar de Él. Siempre te encontrará. Para ti con todo el corazón. Bendiciones. En el corazón, por más que intenten no podrán separarte de él. Tarde o temprano volverán, solo es cuestión de tiempo y esperar a que la música de Dios suene dentro de tu alma. Por más que quieran no podrán alejarte de él, alejarte de él. Aunque lo intenten no podrán alejarme de él, alejarme de él. Está contigo y tú lo sabes. En el aire, peregrinando. Él no te abandonará jamás. Está esperando a que te des cuenta que eres importante. Es una lucha inútil que pretendan separarte de su amor. Es imposible, nadie escapará, no, a ese amor tan grande. Por más que quieran no podrán alejarte de él, alejarte de él. Aunque lo intenten no podrán alejarte de él, alejarte de él. Aunque corras te perseguirá, su amor siempre te encontrará. Donde quiera que vayas, alejarte de él. Ahora que sientas libertad, grita, 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 aleluya, aleluya. Por más que quieran no podrán alejarte de él, alejarte de él. Aleluya, aleluya. No, no podrán alejarte de él, alejarte de él. No podrán alejarte de él, alejarte de él. No, no, no podrán jamás alejarme de él, alejarme de Te invitamos a estudiar la Biblia con profundidad, con excelencia académica y en un ambiente confortable. No hacen falta conocimientos previos, sino solo las ganas de aprender. Te esperamos en el Instituto Superior Marista,
Montevideo 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para vivir una experiencia de estudios bíblicos. A partir de abril comenzaremos el estudio de El Cantar de los Cantares y desde agosto el libro del Apocalipsis. Para más información, comunícate por mail a desarrollobiblico@gmail.com. Te esperamos. Cristo puede hablarte hoy, ahí donde vos estás. FM Parroquial 105.1 MHz. Un mensaje de aliento y verdad. Comunícate con nosotros al 4956-2399 o al 4600-4841. FM Parroquial 105.1 MHz. Seguimos peregrinando. Bien, hoy vamos a hacer el sorteo del libro, como habíamos prometido el sábado pasado. El libro es el Diccionario de Personas y Lugares de la Biblia, de Luis Heriberto Rivas. Diccionario de Personas y Lugares de la Biblia, de Monseñor Luis Heriberto Rivas, que, bueno, ahora también es profesor de la carrera, la licenciatura, la especialidad en Sagrada Escritura en la Facultad de Teología en Devoto. Y además, bueno, va también como regalito unas oraciones de los enfermos para la mañana, la tarde y la noche, ya que hoy vamos a hablar también un poquito del tema de la enfermedad en cuanto a la discriminación. Así que, bueno, todos aquellos que se estén comunicando con nosotros, y además los que se comunicaron el sábado, que ya tenemos varias personas anotadas, van a participar hoy mismo en el sorteo por este Diccionario de Personas y Lugares de la Biblia, que es gentileza de Editorial Amico. Así que, bueno, comuníquense con nosotros y ahí están, apórtennos por favor los 3 últimos dígitos del DNI, así sabemos quiénes son. Algunos son conocidos de la radio y son conocidos de la secretaria, por ejemplo, Amado Melín, que se comunicó el sábado pasado, o sea, él no necesita traer el documento, pero que salga una persona, ¿no? Dice, soy Juan de Valvanera, y la secretaria de la parroquia no lo va a conocer, porque de hecho vamos a ir dejando los libros ahí, para que los puedan retirar. Así que, adelante y participemos con esto. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra discriminación? ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra discriminación? Pueden participar contestando la pregunta o pueden participar también simplemente dejándonos un saludo y nosotros los vamos a resaludar desde el aire. Bien, seguimos entonces con la palabra de Dios, seguimos con esta reflexión sobre un aspecto que está ahí en Hechos 10, capítulo 10, en el versículo 34, que se refiere a este primer discurso de Pedro a los gentiles.
Sería el primer discurso del primer papa a los gentiles. Fíjense que ya antes, después de Pentecostés, Pedro se había dirigido a los judíos. Ahora por primera vez se va a dirigir a los gentiles. Resulta interesante ver cómo Pedro rechaza esa prosternación, esa prosquinesis que realiza Cornelio. Cornelio se había tirado al piso rindiéndole un homenaje y Pedro rechaza esto. Una costumbre ceremonial de los persas era esa, que había pasado a los griegos y también a los romanos para rendir homenaje al poder divino de reyes y emperadores. Esta costumbre se había extendido también a personajes importantes. Bien, Pedro, a quien consideramos el primer papa, rechaza esa prosternación. ¿Acaso hoy no encontramos en nuestra realidad personajes, tanto políticos como religiosos, que exigen una suerte de prosternación por parte de sus hermanos? ¿Serán personajes que se consideran superiores a los demás? Y por eso reclaman un culto de masas, un baño de masas. ¿Se habrán autodivinizado? ¿Se creerán la encarnación del absoluto? Y terminarán siendo, o diciendo, mejor dicho, diciendo que son salvadores de quienes al final terminan esclavizados. Esclavizados. Pedro, como verdadero hombre de Dios, le dice rotundamente no a ese culto idolátrico. Rotundamente le dice que no, apelando a la realidad, a lo real, a lo que es evidente. Levántate, porque yo no soy más que un hombre, le dice Pedro. Levántate, porque yo no soy más que un hombre, no soy un Dios. No me tenés que rendir un culto. Y miren de quién estamos hablando, de San Pedro. El evangelista Lucas nos comunica en la palabra de Dios que un culto así solo está reservado a Dios. Lucas lo dice, esto solamente está reservado a Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 8, por ejemplo, o en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 27. También está reservado al Señor resucitado, porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lucas 24, 52. Pero los seres humanos suelen caer en rendir estos homenajes a sus ídolos y a Satanás. Pedro conversa con Cornelio, después de rechazar ese culto que le quería rendir Cornelio. No solo rechaza el culto, sino que conversa con él amablemente, amistosamente. Cornelio es un extranjero y entra en su casa, lo cual era considerado como un acto de aversivo para los judíos, algo que ellos rechazaban, y le recuerda que Dios ha tenido en cuenta sus oraciones y limosnas. Eso es lo que Pedro le dice, lo primero que le dice a Cornelio. Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y limosnas, porque Cornelio era un temeroso de Dios. Recuerdan que recién lo dijimos, era un temeroso de Dios. O sea, era alguien que simpatizaba con el Dios de Israel. Entonces empieza su primer discurso a los gentiles. ¿Y qué es lo que dice? Lo primero que dice Pedro: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Se trata de una catequesis, se trata de un discurso educativo, de una enseñanza. Dios no hace distinción por raza, nación, lengua, color, etc. Somos todos iguales ante Él, pero Dios no es un gallito ciego y distingue a quienes lo adoran y practican la justicia. Esto lo estoy diciendo tomándolo de acá, de la palabra de Dios. Es decir, que somos iguales y distintos al mismo tiempo. Somos iguales, pero también somos distintos. De lo contrario podemos caer en extremismos, al considerarnos como solo distintos, y así establecer una suerte de régimen de castas, por ejemplo. Si nos llegáramos a considerar como solamente distintos, podríamos caer en eso, en una suerte de régimen de castas, donde hay marcadas diferencias entre los seres humanos.
Seres humanos de primera, seres humanos de segunda, de tercera, etcétera. Espantoso es eso, malísimo. Pero del mismo modo, el considerarnos como solo iguales, si nos consideramos solo iguales, nos llevaría a un régimen utopista, insoportable, que termina produciendo las peores injusticias, al estilo de lo que denuncian las excelentes novelas Fahrenheit 451, que después lo hicieron película, Rebelión en la Granja, 1984, Un Mundo Feliz, etcétera. Ese tipo de denuncia de los regímenes de utopía, utopistas, que terminan esclavizando a las personas. O sea, que somos iguales y distintos, tenemos que entender esto. Iguales y distintos al mismo tiempo. Ya vamos a escuchar una canción muy bella más adelante en el programa de Axel y Abel Pintos, que justamente sintetiza muy bien esta cuestión, el espíritu que tiene que reinar en nosotros para no caer en la exclusión ni en la discriminación injusta. Precisamente para incluir y no discriminar injustamente, lo primero que necesitamos es distinguir a los más débiles. Lo primero que hay que hacer es eso, distinguir a los más débiles. Por ejemplo, a la embarazada en el transporte público, ya que el niño por nacer está en situación desventajosa ante un eventual golpe. También es necesario, por ejemplo, distinguir las diversas edades de la vida para poder incluir a los ancianos y no considerarlos un despojo. O sea, no es lo mismo un niño que un anciano. O sea, hay que distinguir. Somos iguales y somos distintos. ¿Esto para qué? Para hacer notar la realidad de esta cuestión. La Iglesia ha hecho una opción preferencial por los pobres, por ejemplo, con lo cual es necesario distinguirlos primero como tales. Primero que tenemos que hacer es saber quiénes son los pobres, para luego buscar la manera de proporcionar herramientas para su dignificación. Por ejemplo, la educación. La educación es el principal y mejor motor del desarrollo humano. Esto es muy importante, muy importante. He estado leyendo lo que dice el INADI, por ejemplo, con respecto a la discriminación. Y siempre tiene que ver, es decir, el espíritu que está ahí, es favorecer a aquellos que han sido desfavorecidos. De eso se trata, o sea, aquellos grupos o aquellas personas que reciben un trato, con lo cual quedan en situación desventajosa ante los demás en la sociedad, bueno, es a aquellos a quienes se tiene que tratar de proteger, por lo menos en el espíritu de lo que dice ahí, en el espíritu de lo que dice ahí. También he estado leyendo la ley 23.592, lo estuvimos revisando acá con los chicos del programa, y también lo mismo, esa ley también, digamos, el espíritu tiene que ver con esto. El espíritu tiene que ver con esto. Aunque la palabra discriminación en sí misma, como palabra, no es ni buena ni mala. Nosotros la hemos demonizado la palabra discriminación porque le dimos un tinte solamente negativo. Pero discriminación quiere decir distinguir. Viene del latín discriminare, quiere decir eso, la distinción, distinguir. Por ejemplo, distinguir a la embarazada cuando sube al colectivo, al subte. Lo primero que tengo que hacer es distinguirla. Por eso también se habla de discriminación positiva. Digo, esto es como una cuestión semántica simplemente. Lo que obviamente estamos completamente de acuerdo es en que, completamente de acuerdo, es que necesitamos incluir. La inclusión es un gran valor en este tiempo. Recordemos siempre que Dios no hace acepción de personas. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. En el aire, peregrinando. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos uno. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Noticia para los oyentes de FM Parroquial 105.1 MHz. ¿Sabías que podés contribuir al mantenimiento de FM Parroquial depositando tu colaboración en la cuenta corriente del Banco Galicia número 01 43 34 50 021 de la Parroquia María Madre del Redentor? El depósito lo podés hacer en cualquier sucursal del banco mencionado. Conservando la boleta de depósito, podés solicitar un recibo contra su presentación en la Secretaría Parroquial para degravarlo impositivamente. Recordá, cuenta corriente del Banco Galicia número 01 43 34 50 021. Si no conoces nuestra radio, te invitamos a sintonizarla. Transmite las 24 horas. No vende publicidad ni cobra los espacios. Está operada por voluntarios y sostenida por la comunidad parroquial. Animate. Sumate a esta nueva propuesta de evangelización de FM Parroquial 105.1 MHz. FM Parroquial, en el 105.1 de tu dial. La radio de Cristo y de la vida. Comunicate con nosotros al 4956-2399 o al 4600-4841. Los libros no muerden. Los libros hablan. ¿Qué nos dicen los libros?
Bien, recién se comunicaba con nosotros Amado Melín, nos decía que uno a veces se autodiscrimina. Interesante, ¿eh? Y también que por ahí nos podemos dejar estar por ignorancia, ¿eh? Y pueden haber muchas categorías de discriminados, ¿no? Acá nos ponía algunas. Los gordos, por ejemplo, ¿eh? Ahí algunos nos podemos sentir un poco identificados. La falta de educación también dice, hace que se discrimine, que se discrimine. Bueno, muchas gracias, Amado, y bueno, obviamente que en un ratito, al final del programa, bueno, vamos a estar sorteando este diccionario de personas y lugares de la Biblia de Luis Heriberto Rivas. Bien, hablando de libros, bueno, vamos a presentar en realidad es un subsidio, es casi un libro, pero chiquito para ser un libro. El amor incondicional. Espiritualidad para acompañantes de personas con VIH o SIDA. Recursos, reflexiones, plegarias. Del pastor luterano Lisandro Orlov. El amor incondicional. Y de paso aprovechamos de presentarlo también al pastor Lisandro Orlov, que después en un rato vamos a tratar de comunicarnos con él. Él es pastor en la Iglesia Luterana Unida de Argentina y Uruguay. Iglesia Luterana Unida de Argentina y Uruguay, que son una de las 5 iglesias, confesiones luteranas que hay en la República Argentina. Es fundador y administrador del Hostal Solidaridad. Fundador y administrador del Hostal Solidaridad, donde se atiende a personas con VIH-Sida. Y además es coordinador de la pastoral ecuménica VIH-Sida de la Iglesia Luterana Unida de Argentina y Uruguay. Bien, este librito, este subsidio que tengo acá en mis manos, bueno, tiene bastantes cosas. Como recién decía, tiene reflexiones. Por ejemplo, amar la voluntad de Dios. Tiene también oraciones. Tiene cosas bastante hermosas. Y también tiene consejos para los acompañantes. Los que acompañan a las personas que tienen VIH-Sida. Muy interesante. Por ejemplo, había algo que me había impactado mucho, y es la cuestión de la calidad de la visita, que esto después voy a estárselo preguntando al pastor Lisandro Orlov, que tiene que ver que no importa la cantidad de visitas que se hagan a los enfermos, sino que más importante que la cantidad es la calidad de la visita que nosotros podemos brindar al que está necesitado, Y hay un montón de cosas, por ejemplo, de recursos para los acompañantes y para aquellos que están enfermitos también. Bautismo de cruz, por ejemplo, es un recurso para estar orando, Dios con nosotros. El encuentro con el Cristo resucitado. El encuentro con el Cristo resucitado. Siempre que Jesús se aparece a sus discípulos, dice, luego de su resurrección, siempre muestra las huellas de la crucifixión. Las huellas, esas marcas que quedaron. El resucitado es siempre el que ha sido crucificado, es el mismo, muy interesante. Y es así, es el mismo. El mismo que fue crucificado es el que ha resucitado. No podemos separar ambas realidades ni enfatizar uno en detrimento de lo otro. Una realidad ilumina a la otra, porque no podemos comprender la resurrección sin la cruz, ni podemos vivir la cruz sin la perspectiva de la resurrección. Y luego aplica esta palabra a esta cuestión de los enfermos con VIH-Sida. Dice, en medio de la epidemia del VIH y del SIDA, nuevamente Cristo nos pregunta por qué están turbados si se les presentan esas dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, como dice Lucas 24, 38 al 39. Frente a tantos temores y desafíos, la resurrección nos confirma que es válido trabajar por la justicia y arriesgarlo todo. Poder, prestigio, comunión. La resurrección nos anuncia dónde está el futuro. Muy interesante.
Cuando estamos acompañando a las personas que viven con VIH y con SIDA, nuevamente el Cristo resucitado nos invita a tocarlo y contemplar su presencia encarnada, aún hoy, en los estigmatizados, es decir, en los crucificados. Contemplarlo en aquellos que hoy completan en su cuerpo los sufrimientos de Cristo por la justicia y por una iglesia y una sociedad más inclusiva. Tóquenme es el imperativo, porque al tocar nos hacemos uno con aquellos que están crucificados y que llevan en sus vidas los estigmas provocados por sistemas de exclusión, ¿no? Porque una de las formas de exclusión es a los enfermos. En este caso vamos a hablar de enfermos de VIH-Sida, pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces los niños, incluso enfermitos por leucemia, muchas veces son discriminados incluso en los colegios. Por falta de información. Los padres a veces piensan que es una enfermedad contagiosa y se termina discriminando a estos niños que están enfermitos. Nos habla también de la verdadera hospitalidad. Bueno, un libro muy lindo. La escucha como hospitalidad y como acogida. La realidad de las bienaventuranzas. Ponernos a la escucha con el Espíritu de Jesús. Con el Espíritu de Jesús, reclamar nuestra identidad con Jesús, también la dignidad de dar y recibir. Bueno, hay un montón de temas, es muy, muy lindo, es de editorial Epifanía, Pastoral Ecuménica VIH-Sida. Esto que, bueno, son cosas que produce la Iglesia Luterana Unida de Argentina y Uruguay. El autor, el pastor Lisandro Orlov, que en un rato, si Dios quiere, vamos a estar charlando con él. Vamos a una pausa y enseguida nos reencontramos peregrinando. Buenas no duran toda la vida, y siempre que llueve para y siempre se hace de día, y se hace de día. La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo, por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo, y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo, que solo se aprende a vivir viviendo, que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena. Este mundo son tantos como queremos, a veces lo que elegimos es más de lo que podemos, y aunque nos equivoquemos vale la pena intentarlo, porque no hay camino si no lo buscamos, sino como sabe uno a dónde puede llegar. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todo lo malo, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todo lo malo, la vida es buena. En el aire, peregrinando. Vale la pena, vale la pena, que a pesar de todo lo malo, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todo lo malo, la vida es buena, la vida es buena.
te invitamos a la Feria Solidaria Mensual para ayudar a los que menos tienen. La misma se realizará el domingo 10 de mayo de 9:30 a 21 horas en la parroquia María Madre del Redentor, México 2751. Sé solidario y ayuda a que el hermano necesitado pueda recibir aquello que le falta. Te esperamos. Comunícate con nosotros al 4956-2399 o al 4600-4841. FM Parroquial 105.1 MHz. Una radio para vos y para usted. Recién nos llamaba María del Carmen, que bueno, también la estamos incluyendo en el sorteo de los libros. En el sorteo de los libros, María del Carmen. Y nos aportó acá los últimos 3 números de su documento. Y además, bueno, pide bendición y oración para varias personas. Esto nosotros lo colocamos en la canasta de oraciones. Seguimos con el programa. Bien, ahora viene el viaje que cambió el mundo. Acá entre medio del trabajo del pastor Lisandro Orlov y después la entrevista, tenemos este espacio que ya comenzó el sábado pasado, porque toda peregrinación supone un viaje. El sábado pasado hablamos de Juan Carlos Pisano, que en paz descanse, y le rendimos un pequeño homenaje. Él es quien hace el primer papel de Cristóbal Colón. Pero bueno, vamos a ir presentando sábado a sábado a algunos de los actores. Por ejemplo, Tito Garabal. Tito Garabal, gran conocido nuestro, también conocido de Juan José Bianchi, nuestro productor, ha compartido incluso viajes con él. Interpreta a Fernando II de Aragón. Hace el papel de un rey, Tito Garabal, en este episodio 1, porque cada uno de los episodios del viaje que cambió el mundo es uno de los viajes de Colón, se refiere a eso. Entonces él hace de Fernando II de Aragón. Después, más tarde, vamos a estar charlando en una mini entrevista, y bueno, seguramente para más adelante sí le vamos a hacer una entrevista más extensa, con el autor del radioteatro, que es Alfredo Musante. Así que, bueno, voy a dejar el tema de la presentación, aunque el sábado pasado hablamos un poquito ya del radioteatro, para que él mismo nos haga una pequeña síntesis sobre el viaje que cambió el mundo. Alcalá de Henares. Cristóbal Colón había adquirido de Fray Antonio de Marchena una carta para Fray Hernando de Talavera, impetrando su amigable intercesión para con los reyes. Colón pudo acceder al arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, quien fuera finalmente quien le consiguió la entrevista con los reyes católicos que se llevó a cabo en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1486. Los monarcas se interesaron por la idea, pero le encomendaron a Fray Hernando de Talavera que estudiara el proyecto que presentaba el marino genovés. Este miró el plan como extravagante e imposible. No obstante, fue él el encargado de juntar una asamblea de astrónomos, cosmógrafos y sabios para estudiar y juzgar el proyecto presentado por Colón, que al final juzgaron inviable, transmitiéndoselo a los reyes en la primavera de 1487.
pedido de sus majestades Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, la Junta Examinadora, formada por los más excelentes conocedores de las ciencias de la astronomía, la navegación, la física y la cosmografía, declaramos que este proyecto y las exigencias de Cristóbal Colón son imposibles de realizar y de sostener. Sin embargo, los reyes no cerraron la puerta a futuros acuerdos. Colón continuó perfeccionando su proyecto con la ayuda de Fray Antonio de Marchena y sobre todo Fray Juan Pérez, quien lo retuvo en el convento de la Rábida. Colón confiaba en que Dios iba a ayudarlo. Era un místico. Basta con repasar los nombres que puso a las tierras que descubrió para comprobarlo. Además, era un marinero y necesitaba de Dios. ...17 de abril de 1492. Cuando todo parece perdido para nuestro amigo, entra en escena Luis de Santángel, quien tras conseguir que los reyes volvieran a escuchar al navegante, propició que los monarcas aceptaran las pretenciosas condiciones impuestas por el futuro almirante en las capitulaciones de Santa Fe. Al llegar Colón al palacio, se escucha música, aplausos y mucho jolgorio. Helénalo, helénalo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Juana, por favor, llévate un momento los bufones a otra parte del palacio, por favor. Ahora debemos recibir a Cristóbal Colón. Vuelve dentro de unas horas. ¡Ufa! Siempre lo mismo, madre. Siempre debo ir a mis fríos y horribles aposentos reales. Vamos, mi querida niña, acompáñame a los jardines y cantemos y alegremos este día tan hermoso que el Señor Dios le ha regalado esta corona. Vamos, vamos, niña, vamos. Santángel argumentó que de llevarse a cabo esta travesía, se prestaría un servicio a la iglesia llevando la palabra de Dios a tierras lejanas. A estos argumentos, que calaron hondo en el espíritu de Isabel I de Castilla, agregó otro, el acrecentamiento del poder de los reinos de España. Para el rey y la reina, política, religión y oro eran inseparables. Colón percibió claramente esto. Presentó entonces a los reyes su proyecto como una combinación de dichos intereses, principalmente los dos últimos, fe y dinero. Después de haber escuchado los argumentos del escribano de ración de mi esposo, Fernando II de Aragón, Luis de Santángel, vemos con vehemencia la obra que nuestro Señor ha puesto en sus manos. La corona apoyará este viaje y quiera que la providencia lo acompañe en esta travesía hacia lo desconocido. Si sus majestades me permiten expresar lo que siento en mi corazón, sería absurdo que Dios hubiese creado al mundo y dejado su mayor parte inútil. Inútil, digo, por estar vacía, digamos, sin personas, sin hombres. Yo me convierto en mensajero cerca de los reyes del nuevo cielo y de la nueva tierra, de la que habla nuestro Señor en el Apocalipsis por boca de San Juan, después de haberlo hecho ya por boca de Isaías. Correspondía a España obedecer la orden del Señor de llevar el Evangelio a los extremos de la tierra. Hablas con verdad.
Vemos con buenos ojos las amistades que te protegen y creen en ti. Tus palabras representan el espíritu que tiene esta corona. Pero antes de dar comienzo a la misma, y como no sabemos cuánto durará, si mi reina no opina lo contrario, deseo profundamente que además de la orden que expediremos para que comiences con el reclutamiento de la tripulación, cuentes con una especial compañía. Deseo que lo acompañe nuestro cocinero real, Luigi Greco, para que de su experiencia en el arte de la buena comida, los provea de los mejores manjares para subsistir en tal largo viaje, y espero que en esta travesía, almirante, pueda usted encontrar las claves para un mundo mejor. Bueno, si es el deseo de sus majestades, que así se haga. Agradezco su preocupación por nuestro estómago, pero yo me preocuparía más con respecto a lo que nos encontraremos en el camino. Pero antes que puedan continuar conversando Colón con los reyes, irrumpe en la sala real Juana, de un modo muy especial. Subite al trencito del amor. 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 Niña, perdón, su majestad. Madre, por favor. Quisiera pedir tu permiso para que mis bufones acompañen al almirante, ya que noto que su travesía no será nada fácil, y deseo que ellos con su alegría les haga más llevadero esta empresa, por favor. Juana, siempre nos asombras, a tu padre y a mí. Si es tu deseo que sea así. Por otra parte, observo que te preocupas por los demás, y sobre todo por la familia. Es bueno que este nuevo mundo del que nos habla Cristóbal Colón comience con la alegría y sencillez que tú tienes y que deseas, y se derrame más allá de nuestra amada tierra. Consejero real. Sí, Alteza. Haz los preparativos y encárgate que los bufones reales de esta corte aborden la nave que comande Cristóbal Colón. Virgen Santa, Madrecita, un cocinero y bufones. Este sí que será un viaje que nunca olvidaré. Cuando veo los cielos, veo tu gracia. Cuando veo las estrellas, siento tu candor. Cuando miro mi vida restaurada por tu amor, yo quiero celebrar y quiero adorar y quiero alegrarme en tu presencia, mi Señor. Nos alegramos en Dios, es hacedor de milagros, dueño de la creación. Nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios. Su bondad es infinita y siempre sus brazos abiertos están para dar amor. Se lleva la tristeza y el dolor y nos llena de sonrisas. Cuando veo los mares, veo tu fuerza. Cuando siento el sol, siento tu calor. Cuando miro mi vida restaurada por tu amor, yo quiero celebrar, quiero adorar, quiero alegrarme en tu presencia, mi Señor. Nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios,
es infinita y siempre sus brazos abiertos están para dar amor. Se lleva la tristeza y el dolor y nos llena de sonrisas, de sonrisas. En el aire, peregrinando. Nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios, es hacedor de milagros, dueño de la creación. Nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios, su bondad es infinita y siempre sus brazos abiertos están para dar amor. Se lleva la tristeza y el dolor y nos llena de sonrisas, de sonrisas. FM Parroquial 105.1 MHz, Radio del Arzobispado de Buenos Aires, al servicio de la nueva evangelización, las 24 horas. También nos podés seguir a través de internet, www.fmparroquial.com.ar.